Buenas tardes, damas y caballeros. Me disculpo que no pueda hablarles en español. Solamente puedo dirigirme a ustedes en inglés, entonces tendrán que usar estas orejeras un poco incómodas. Me disculpo humildemente. Entonces tenemos 45 minutos, un poquito menos de 45 minutos tal vez, para que yo trate de darles una visión general del siguiente tema. Hoy vengo a hablarles sobre una respuesta eficaz de la justicia penal al delito de trata de personas. ¿Cómo se ve eso en un contexto internacional? Obviamente, con las limitaciones de tiempo, solo podré darles una visión bastante general, breve, de algo que ustedes ya saben. Es un fenómeno totalmente complejo. He tenido la gran suerte en mi carrera de poder trabajar en este tema con colegas como ustedes, en todos los continentes del mundo, excepto el Polo Norte y el Polo Sur. Entonces, con base en eso, puedo compartir con ustedes lo que se considera por lo general como los mejores elementos de una respuesta eficaz. Ahora sí quiero ser muy claro en el sentido de que cuando yo vaya viendo los temas principales, luego ustedes tendrán que determinar si son temas pertinentes a Costa Rica y si no existen ya. Si no es que existen, sí sería útil para agregar valor en cuanto a lo que ustedes hacen con el delito. Ahora, del placer que he tenido de venir a su país y ya trabajar con algunos de sus colegas acá, en muchos de estos puntos ya Costa Rica está bastante avanzada en la forma en que responde. Entonces, igual les voy a dar una visión general de cómo se aborda el tema en todo el mundo y ustedes podrán evaluarlo y decidir por su cuenta. Si me permiten, lo primero que quisiera hacer es uno o dos comentarios generales para empezar, para que los tengan en cuenta. Porque se me ha pedido, a los organizadores me solicitaron que les hablara del tema en el contexto de un enfoque basado en la víctima. Este concepto basado en la víctima o centrado en la víctima puede ser fácil decirlo, mucho más fácil que aplicar eso en la realidad eficazmente a una respuesta penal a este delito. Porque el problema o lo que tenemos muchas veces es que si nosotros tomamos un enfoque totalmente honesto y franco, pensando solo en el bienestar de la víctima de trata, no le diríamos nunca a esa persona que sea testigo. Porque la realidad es que como consecuencia de su vulnerabilidad ya existente, va a aumentar su vulnerabilidad aumentó su vulnerabilidad como consecuencia del abuso. Acaban siendo personas totalmente frágiles que para ello necesitan apoyo y acompañamiento muy especializado de largo plazo de parte de profesionales capacitados. Y si vemos los procesos del sistema de justicia penal, ya sea en Costa Rica, África o Europa o cualquier lugar del mundo, lo que vemos en la realidad es que en la mayoría de los casos, lo que exige el sistema de justicia penal va en contra de los mejores intereses de la víctima o de velar por el interés de la víctima. Entonces, lo que vemos acá en los mejores ejemplos del mundo es una respuesta eficaz de la justicia penal que busca o procura cumplir dos objetivos. El primero, y notemos mucho cómo lo digo porque es muy importante, es que la respuesta de justicia penal, y solamente estoy hablando de la justicia penal, no la parte más amplia socioeconómica, física y psicológica, el bienestar general, la dimensión solo de justicia penal. El primer objetivo ahí es que la respuesta de la justicia penal le dé a la víctima acceso a la justicia. No con justicia, sino acceso a la justicia. Porque una respuesta eficaz que está centrada en la víctima
es de vital importancia que la víctima tenga derecho a retirarse sin ninguna queja y sin denunciar nada, tanto como tiene el derecho a denunciarlo y que se haga la investigación penal. Les digo esto porque los que ya han trabajado en casos como estos sabrán, como yo sé, que una víctima que está dispuesta a cooperar con el sistema de justicia penal cruza una frontera que nunca puede volver o de la que nunca se puede devolver una vez que inicia el proceso de justicia penal. Cuando la víctima empieza a hablar con detectives, con fiscales, con pruebas o material que podría ser pruebas, lo siguiente es que un sospechoso o sospechosos van a ser arrestados. Una vez arrestados esos sospechosos, la vida de la víctima cambió. Y esa víctima ya nunca puede devolverse. No puede olvidarse o retractarse de esa decisión. Esa decisión traerá consecuencias. Entonces, lo que quiero subrayar es que para una respuesta eficaz hay que basarse en una honestidad absoluta y brutal con la víctima, para que sepa exactamente qué requiere el sistema de justicia penal de la persona antes de que decida participar o no. Y por eso es importante la frase acceso a la justicia. Es darles a las víctimas adultas la opción de participar o no participar según como ellos consideren los riesgos para su futuro como consecuencia de su explotación. Y ese es un concepto muy difícil. Si lo puedo decir de forma más práctica, la forma en que nosotros tratamos de enseñarles a los detectives a analizar esto cuando están hablando con una víctima, ya sea para ver si la víctima quiere ser testigo, el principal objetivo de ese oficial es asegurarse que en ningún momento, a partir de ese momento, la víctima pueda, con justificación, ver al oficial y decirle: me engañaron los traficantes y ahora me engañó usted. Porque es esencial que a los adultos les demos toda la información de lo que se les está pidiendo aceptar. Y por eso tenemos que recordar esa frase, acceso a la justicia, si así lo desean. Eso hace que sea más difícil la justicia penal porque tenemos todavía menos víctimas, pero es un resultado más seguro que una víctima que inicia el proceso y luego no pueda continuar. Entonces nada más quería subrayar ese punto. El segundo objetivo de las respuestas más eficaces es lo que nosotros llamamos reducir la impunidad del traficante o tratante. Cualquiera que use la palabra erradicar la trata de personas no vive en el siglo XXI. ¿Alguien en esta sala cree que alguna vez vamos a poder erradicar el narcotráfico? Por supuesto que no. Es lo mismo con la trata de personas. La tarea de los operadores de justicia penal es reducir la impunidad que ahorita tienen los tratantes. Y un punto final antes de entrar en los detalles de la práctica es que hablamos correctamente mucho sobre los riesgos de la revictimización y cómo manejar y tratar a las víctimas. Eso es absolutamente cierto. Pero creo que a veces igual es bueno llevarnos todo a lo más básico. Y lo básico aquí es que podemos ir al modelo más sofisticado que se esté utilizando ahorita en el mundo y aún así vamos a ver la misma situación. No hay forma en que una víctima pueda ser testigo en este tipo de procesos si no es algo extremadamente estresante, dificilísimo y muy agobiante para las víctimas. Eso no es único, no solo se da en la trata de personas, eso también es lo mismo para las mujeres que han sido violadas en un escenario doméstico. La realidad es que los sistemas de justicia penal para los delitos de abuso, si uno quiere ser testigo, es una dificultad horrorosa, es como un calvario. Es simplemente que el modo de operar con estos grupos transnacionales trabajando en distintos países
magnifican esta realidad. Entonces sí creo que tenemos que tener muy claro que para una respuesta eficaz de justicia penal, no importa lo sofisticada que sea, no importa la cantidad de recursos que tenga, aún así va a ser un viaje muy difícil para esa víctima. Y si, como debiéramos hacerlo, procuramos mantener el derecho a un juicio justo para los que son acusados del delito, no hay forma que podamos tampoco evitar el estrés de la víctima. Nada más quería darles como estas reflexiones iniciales. Ahora sí vamos a los temas en cuestión, y de nuevo siempre estoy generalizando. En los mejores modelos de distintas partes del mundo, lo que sucede al inicio es que se da el análisis situacional. Entonces, con múltiples organismos o agencias, antes de diseñar la respuesta, debemos, con la exactitud que se pueda, determinar la escala y la naturaleza del problema, la magnitud y la naturaleza. De nuevo, en el estereotipo, en la mayoría de países que yo he visto, si uno le pregunta a la policía cuál es la magnitud del problema, ellos les van a dar una figura, una cifra, y lo mismo igual. Nosotros somos iguales. Si va a la sociedad civil, a las organizaciones de sociedad civil, cuál es la magnitud, les van a decir 2, 3, 4, 5 veces más de lo que le dijo la policía. Uno de los problemas entonces, como la doctora Teresa les habrá dicho esta mañana, es que las estadísticas y para medir este crimen es muy difícil. Y para poder diseñar la respuesta, igual necesitamos tener la visión más exacta posible de lo que sucedió en cuanto a la naturaleza, la magnitud y la extensión del problema. Y eso es lo que se suele hacer de primero. Eso se hace según lo que tengamos como carga de casos actual y lo que anticipamos que pueda venir a futuro. Por ejemplo, hace 5 o 6 años, la trata o el tráfico de órganos era muy rara vez que sucediera. Ya casi no se reportaba. Ahora lo tienen acá en Costa Rica y está casi en todas las regiones del mundo. Está creciendo como forma de tráfico o trata. Entonces, con eso también hay que ver a futuro, pensando en los múltiples organismos que participan, dónde estamos ahora y dónde nos parece que estaremos en 5 años más, para que el modelo se vaya ajustando como corresponde. A ver si logro avanzar. Es que hay muchos punteros. No tenemos mucho tiempo, entonces voy a brincar un poquitito. En el contexto de la respuesta de justicia penal, hay un error muy grave y que se ha hecho por mucho tiempo. Hasta ahora se está corrigiendo. Todos están más o menos de acuerdo en que el delito es inmensamente complicado y la investigación eficaz es igual de compleja como el fenómeno en sí. Y la forma de abordar este desafío es la especialización. Entonces, en los últimos 10 o 15 años en todo el mundo, lo que se ha hecho es crear unidades especializadas para estar seleccionadas, capacitadas y formadas especialmente para estos delitos. Y eso está bien. El problema y el error fue que todos los esfuerzos y todos los recursos se llevaron a la parte de investigación inicialmente y no a la parte de la fiscalía o de la persecución. Y incluso ahora vemos muchos ejemplos donde el conocimiento y las habilidades especializadas no se llevan al Poder Judicial. Entonces, de nuevo, en los mejores modelos lo que vemos es que la especialización está en las 3 disciplinas, con la simple justificación de que si queremos que sea una condena exitosa y justa de un tratante, necesitamos alguien que recabe información, que esté especializado para hacerlo. Nosotros lo llamamos detectives. Una persona especialmente capacitada para presentar la evidencia, que es el fiscal, y una
un juez o un adjudicador especializado también. Y solo ahí, solo hasta ahora, estamos viendo en muchos países que la especialización de conocimiento está abarcando las 3 líneas del sistema de justicia penal. Y sigue habiendo problemas de que los detectives especialistas están trabajando con fiscales especialistas para llevar casos de gran calidad al juicio, a un tribunal con un juez que sin culpa no entienden las dimensiones tan específicas de este delito. Sobre todo porque nadie nunca les ha dado el conocimiento especializado. Muchos jueces, y esto es a nivel global, muchos jueces no entienden la dimensión psicológica de cómo funciona la trata. Los jueces pueden trabajar, y como sabemos, con evidencia y pruebas objetivas. Si tratamos de introducir pruebas que reflejen los elementos psicológicos de este delito y cómo la trata, la supervisión, la disciplina es impuesta por intimidación psicológica, tanto como por violencia física, encontramos problemas porque muchos jueces nunca lo han tenido antes. Entonces tenemos el clásico escenario donde, y sin ninguna culpa del juez o jueza, se lleva a preguntar, bueno, si era tan terrible como eso, y si esta persona estaba trabajando ahí en el campo sacando lechugas, ¿por qué no se fue? Y si el juez no entiende y si las pruebas no lo demuestran que parte del motivo por el que esa persona no se fue es porque le habían dicho que si él o ella se escapaba, le iban a matar a su hijo. Por eso no se fue. Entonces, de nuevo, es un tema de educación y tiene que abarcar las 3 disciplinas que hasta ahora no se había hecho en general. La forma en que lo hacen los países y la mejor forma de hacerlo es ajustarlo, personalizarlo, o sea, tener la respuesta especializada y ajustarla a la magnitud del problema. Entonces, en algunos países tenemos los casos donde hay una respuesta especializada de la justicia penal solo para trata en todo el país. Y no importa dónde suceda el delito, los especialistas de esa unidad lo persiguen o lo llevan en todo el país. Pero no tiene que ser así. En otros países han dicho, bueno, en ciertas provincias del país están definitivamente marcadas por este delito. Entonces, como hay tanto en esas provincias, vamos a poner más recursos ahí. Entonces, lo van ajustando al problema. En otros países, nada más tienen un pequeño grupo de investigadores muy especializados y fiscales muy especializados que están centralizados, digamos en San José, que son en efecto asesores. Entonces, para los colegas que no tienen ese nivel de especialización, que les llega un caso de trata fuera de San José, tienen una biblioteca, digamos, o unos expertos con quienes consultar para guiarlos. No hay un solo modelo que sea mejor que otros. Tiene que ser algo que se ajuste a las condiciones que ustedes tengan. Sí existe, por lo general, la sabiduría aceptada de que la manera más eficaz de hacerlo es con lo que casi siempre llaman el enfoque con grupos de trabajo. Ahí, en los países específicos que han trabajado así, la unidad de trata tiene detectives, fiscales, investigadores financieros, especialistas de inteligencia, contadores, especialistas en bienestar de víctimas, psicólogos, trabajadores sociales, todos juntos en el mismo lugar, en la misma oficina, si se quiere, para que todas las partes necesarias para una buena respuesta estén trabajando juntas en el mismo lugar, con el mismo objetivo. Hasta ahora solo hay un país en el planeta que haya adoptado esa unidad en pleno, y es un país de África que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Estado lo considera como el modelo por adoptar, el que hay que seguir. El problema, como será el caso de ustedes y muchos países, es que ese modelo no tiene todos los recursos. Entonces es imposible medir su potencial porque nunca tiene suficiente dinero para que funcione realmente como fue diseñado para hacerlo. Pero eso es lo que se considera lo mejor.
Ahora, para que sea eficaz esa idea de especialización, hemos visto algunas lecciones aprendidas, que la forma más eficaz de hacerlo es que no importa cuál sea la estructura del modelo, esa unidad tiene que ser la que se encarga exclusivamente del delito de trata de personas. Y cada delito de trata de personas en todo el país debe reportarse y denunciarse ante esa unidad. Y eso no es opcional, no queda a discreción de nadie, es obligación porque son instrucciones fijas para la policía y toda la fiscalía. Eso es porque primero se quiere garantizar una norma común de respuesta para ver cómo se gestionan las víctimas y cómo se buscan las pruebas. Y segundo, si tenemos una respuesta especializada, no llega a su potencial completo si no entiende la escala nacional del problema. Entonces, en algunos países, la notificación a la unidad especializada no es obligatoria y los oficiales de esa unidad entonces no saben exactamente qué está pasando en regiones que están en la frontera o muy lejos, porque nadie les dice. Entonces, de nuevo, si a ustedes les parece que la especialización es una respuesta eficaz, hemos aprendido que si queremos que alcance su mayor potencial, todos los policías, fiscales, todos deben notificar a la misma unidad, si no, no logrará su potencial. Lo otro cosa, y lo discutí con uno de sus colegas muy talentosos esta mañana y el día de ayer. Es una realidad desafortunada que hay muy pocos países en el mundo que dan fondos suficientes para atención del problema. No hay algo parecido como una respuesta barata, rápida. Una investigación de trata corta siempre son caras y toman mucho tiempo en cuanto a recursos, personas y dinero. Entonces, con mucha frecuencia lo que vamos a encontrar en los países es una reacción práctica o pragmática por medio de la cual hay un criterio de operación y solo ciertas categorías de casos se van a investigar en su totalidad porque no tenemos el dinero y la capacidad para investigarlos todos. Nuevamente va a depender de la carga de casos. Por ejemplo, hay países donde la unidad especializada solo investiga los casos de trata con niños, trata a nivel transnacional, transfronterizo, trata que incluye la violencia física o sexual. Hay criterios operativos para hacer el uso más eficaz de los recursos limitados. Algo más, por supuesto, es que el personal está sumamente capacitado con profesionales de alta calidad. La respuesta efectiva a la trata de personas, ustedes son casos que han estado discutiendo todo el día. Son la participación de agencias múltiples. Todos los que creen que la policía y la fiscalía pueden manejar estos crímenes simplemente están confesando de que no entienden de qué trata el crimen. Si quieren manejar el crimen de manera eficaz y ven todos los modelos que funcionan mejor, son múltiples agencias involucradas, no solo en cuanto a quién puede manejar mejor las consecuencias del trauma, el daño psicológico, psiquiátrico de la víctima, va mucho más allá. Realmente es un multiagencias. Cualquier agencia que podría tener conocimiento del crimen participa en la respuesta. Y el punto clave que yo arguiría es el siguiente, lo que se llama la capacidad al frente de la línea de primera defensa. Los países como el mío, que tienen unidades especializadas como el de ustedes, los casos de trata no siempre se identifica entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. En muchos casos, esos casos se descubren a las 2 de la mañana, cuando los especialistas están en su hogar y las personas que reaccionan son los policías de uniforme y los trabajadores de ONG, sino necesariamente los especialistas que tienen conocimiento. Entonces, una respuesta eficaz es importante tener un nivel exacto de
experticia para darle a aquellos que responden de primeros, lo reconozcan cuando lo ven, porque mucha gente no lo reconoce cuando lo están viendo. No es su culpa, simplemente no se les ha enseñado cómo reconocer el problema, entonces no se podemos esperar que lo reconozcan. Segundo, dada la cantidad limitada de destrezas para reaccionar adecuadamente para garantizar la seguridad de la víctima, la detención, aunque sea temporal, de los sospechosos y asegurar la evidencia hasta que los especialistas lleguen y tomen el control de la escena del crimen. Entonces es una primera respuesta. Algo más que quiero comunicarles es que hemos hablado mucho y sé que ustedes tienen sus propios protocolos en este país sobre la identificación de las víctimas, los mecanismos de referencia nacional, que es una manera estandarizada una vez que se identifica una víctima y se lleva a que sea atendida. Escuchamos sobre el equipo de respuesta de emergencia. Si ustedes no han discutido y si lo han hecho, me disculpo por repetirlo, en los mejores modelos la identificación de la víctima empieza con lo que se llama un monitoreo proactivo de los sectores vulnerables. Por ejemplo, no necesita ser Albert Einstein para saber que el negocio del sexo es un sector vulnerable para la trata. No hay que ser un genio para saber que los casos que han sucedido en Costa Rica, agricultura, en pesca, son sectores vulnerables. Ya tienen un caso de trata de órganos. Entonces, en los modelos más eficaces, lo que vemos no es una respuesta pasiva o reactiva, sino una respuesta multiagencia proactiva para encontrar o tratar de buscar a las víctimas en lugares donde los casos nos dicen que hay probabilidad de que se encuentren. Eso se relaciona con el punto que la trata de personas es un crimen visible. No se puede esconder la prostitución, no se puede esconder un barco pesquero, no se puede escoger la producción agrícola en los campos. Solo hay que ir y fijarnos. Y requiere la participación de múltiples agencias, los mejores modelos, y escuchamos al señor Corella de la OIT, el trabajo de la policía, los especializados, detectives especializados colaboran abiertamente y de manera oculta, buscando de manera proactiva para ver si está sucediendo casos de trata. En el negocio de la prostitución, si yo soy un tratante de mujeres para sexo, no puedo ganar dinero a menos que comercialice su posibilidad, que publique o anuncie que están disponibles en algún lugar. Puede monitorearse proactivamente. Si un cliente puede encontrarlos, por supuesto, la policía también. Es simplemente la manera de hacerlo proactivamente. Y en los casos de trata de órganos, o solo se requiere un protocolo de acuerdo que no sin divulgar los datos de confidencialidad de los pacientes sobre quién recibe diálisis, quién ya dejó de recibir diálisis, quién está inspeccionando las clínicas privadas porque las personas dejan de llevar a diálisis. Las operaciones generalmente suceden en clínicas privadas, no en las públicas. Entonces hay diferentes maneras de identificar estos casos y no podemos detenernos hasta que alguien diga esa podría ser una víctima. Podemos hacer mejor las cosas y en los mejores de los casos es lo que se ha hecho. Lo siento por ir tan rápido, pero no tenemos mucho tiempo. Me disculpo por ello. También hemos visto en los mejores modelos lo que se llama un periodo de recuperación y reflexión. Eso, ley obligada en la Unión Europea, por ejemplo, que en el momento en que se identifica formalmente a una víctima como víctima, esa persona tiene el derecho de generalmente 30 días, a veces 45 días, para recuperarse y reflexionar. Y estas víctimas, por supuesto, van a ir a un refugio o a un lugar para que se recupere, para descansar, para recibir tratamiento médico antes de que decidan si quieren o no colaborar con el sistema penal. Es un enfoque muy centrado en la víctima. Mi única queja con respecto a
esto como detective es que la falla en el sistema es que no se les dice a estas víctimas que entre más tiempo esperen antes de tomar la decisión de cooperar o no con las autoridades, más difícil va a ser para los detectives y fiscales encontrar la evidencia objetiva con la cual puedan condenar a los tratantes si ellos deciden cooperar. Entonces, como todo en este tipo de crimen, es un área compleja. Y nuevamente la evaluación de riesgos. Decidí que podemos resumir la complejidad de este crimen porque es un crimen transnacional organizado que lo que hace que sea más complicado para los detectives y los fiscales es la mercadería que gana dinero. No son las AK-45, no la moneda, dinero falsificado, no narcóticos. Son seres humanos vulnerables. Eso significa que toda decisión dentro de la respuesta de justicia penal tiene que ser un modelo eficaz, muy bien controlado, con una aplicación de la evaluación de riesgo, porque en cada etapa las víctimas están en riesgo. Las que escapan, las que siguen en explotación, obviamente están en riesgo. También los que escapan están en riesgo. Y la víctima que escapa va a ser reemplazado por otro, porque los tratantes no aceptan reducción de sus ganancias. Así que los modelos más eficaces vamos a ver procesos estandarizados muy precisos que incluyen una evaluación de riesgos detallada y cuidadosa. Nos quedan 11 minutos. Las características clave del enfoque centrado en las víctimas es la protección de los derechos de la víctima. De modo que se les informe honestamente, de manera completa. Hemos escuchado hablar de la protección de testigos. Bueno, la protección de testigos tiene dos dimensiones. Una es la protección física, pero la otra es judicial. La protección física es muy cara. Y muy pocos países lo proporcionan a las víctimas de trata. Entonces necesitamos ser realistas sobre cómo podemos discutir conceptos sobre cómo vamos a llevar a esta persona a un programa de protección de testigos. ¿De serio? ¿Cuánto dinero tiene para hacerlo? Porque si lo hace de manera segura, es tremendamente caro. Y si vemos, la mayoría de los países tienen programas de protección de testigos que funcionen. Permítame decirles lo que no van a ver. No van a ver en esos casos víctimas de crímenes en esos programas. Lo que van a ver más bien son los criminales que son protegidos por la policía porque están de acuerdo en testificar contra otros criminales. Ahí es donde se gasta el dinero de protección. Así que hay que tener mucho cuidado sobre estos palabra protección, porque es algo muy diferente. La protección judicial tiene más bien que ver con asegurarnos que todos los procesos y la respuesta eficaz tenga una confidencialidad absoluta de la identidad de la víctima. Los diferentes países, las diferentes maneras. En Europa, algunos países, por ejemplo, podría sorprenderles que la declaración y testimonio de la víctima se hace de manera anónima. En ningún momento se divulga la identidad verdadera de la víctima. En otros países como el mío lo hacen como un seudónimo. Nosotros le damos un seudónimo, un nombre falso para asegurarnos de conservar su confidencialidad, su privacidad, porque el riesgo, como ustedes saben, es la corrupción. En todos estos procesos queremos tratar de reducir el riesgo de que se divulgue la identidad de esta persona por corrupción, para así podemos garantizar su confidencialidad, especialmente si es un caso de trata por sexo. Permítanme decirle lo siguiente, que ejemplifica los retos complejos que se enfrentan los detectives y fiscales. En un sistema de juicio justo tenemos que darle a la defensa la declaración de las víctimas. No tiene que ser el medio Albert Einstein para coger
declaración que dice anónimo arriba. Lo único que tenemos que leer el texto y el texto le va a decir quién declaró. Tratantes saben a quiénes trataron y quiénes eran sus víctimas y tienen que aplicar un sistema rudimentario de eliminación y rápidamente vamos a ver quién declaró. Entonces, nuevamente, el asunto de una respuesta eficaz, que no hay manera sencilla de proteger a las víctimas, siempre van a estar en riesgo. Y otras formas para terminar, que estos son cosas relativamente nuevas, pero quiero compartir las ideas con ustedes porque creo que son muy importantes. Son 3 que se les voy a presentar. Lo que se hace con más frecuencia actualmente es lo que se llama declaraciones anticipadas o rápidas. La idea es que con víctimas extranjeras de trata en países de destino. Y el objetivo es el siguiente: tan pronto como cuando la víctima recibe la atención necesaria para estabilizarlas, si desean colaborar, dan su declaración rápida en un contexto judicial, y esa declaración es la evidencia, la que se usa como evidencia, de modo que el fiscal la utiliza y luego la víctima se puede ir para su casa, para su país, porque sorpresa, sorpresa, la mayoría de las víctimas, una vez que han sufrido estos abusos, quieren regresar a su casa, no quieren quedarse en su país, quieren volver a su casa. Entonces les permite regresar a su hogar mucho más rápido que de lo contrario, si que quedan y tal vez puedan regresar al juicio, porque cada vez con más frecuencia la declaración se hace en un plazo de 2, 3 meses o un mes. Si se hace correctamente, va a tener muchos detalles, porque necesitamos los detalles para poder corroborar a lo que dijo los hechos de la víctima y darle credibilidad. Si esta persona regresa a Guatemala o Haití y luego la investigación dirigida por el fiscal muestra que hay inconsistencias importantes en la declaración, y generalmente el abogado de la defensa en la próxima audiencia dice: este no es un juicio justo. Tengo preguntas sobre el contexto de esta declaración firmada. Necesito el testigo aquí en el tribunal. Y es una solicitud justa. Entonces, esta declaración rápida es una buena idea, pero se enfrenta a objeciones fáciles sobre el tema de un juicio justo, y en muchos casos las víctimas regresan a sus países después de esta declaración rápida y tienen que volver. Es decir, podemos decirle: puede regresar, puede venir a declarar otra vez, porque de lo contrario vamos a perder el caso. Entonces no hay una solución perfecta. La siguiente creo que es crítica. Es lo que se llama juicios rápidos, de modo que hay una tendencia rápida actualmente en países que tienen problemas con este tipo de crimen para crear procesos separados para atender estos casos rápidamente y llevarlos a juicio lo más rápido posible, porque podríamos decir con cierta certeza, con base en el análisis de muchos casos, lo siguiente: entre más tiempo pase del día en que la víctima hace la primera declaración hasta el día en que esa víctima se le solicite que declare de manera oral, entre más tiempo pase, menos posibilidad hay de que la víctima esté disponible el día que el fiscal necesita que testifique. Y esa es una realidad en todo el mundo. Entonces, lo que está sucediendo ahora, hay un país que ha establecido un tribunal exclusivo de trata, donde tienen jueces especializados que solo manejan casos de trata y juicios de trata. Tal vez no tienen la cantidad de casos para tener este tipo de corte o de tribunal, pero una vez que se lleve el caso a la corte, saben que probablemente que me dicen cuál es la respuesta eficaz, cómo se ve. Y puedo decirles que en estos países pueden llevar un caso por el proceso del
a la corte y tienen más testigos. Y la clara idea de esto es que entre más rápido lleve el caso a juicio, mayor posibilidad hay de que la víctima testifique. Entonces, esto es solo información para ustedes. Ustedes deciden qué les sirve y qué no. Y en última, les estoy explotando como víctimas de trata laboral porque estoy a necesitar que se queden después de las 4:30. El otro es el asunto de la restitución y compensación. Es crítico esto a dos niveles. Las víctimas de trata deben recibir restitución de sus salarios y deben ser compensadas por el abuso que se les sometió. Y en la última tendencia que está surgiendo es la siguiente. Cada investigación de trata incluye una investigación financiera para buscar y confiscar las ganancias de esta explotación. Y estos procesos, estos dineros se usan luego de la condena para compensar a las víctimas de abuso. Es simplemente justicia natural, pero tiene otro punto técnico más importante, que en esos países donde se aplica esto y funciona eficazmente, significa que un detective o un fiscal de manera ética, noten el uso de la palabra ética, puede promover a que la víctima colabore, porque esta persona le puede decir con lenguaje muy cuidadoso: si usted puede cooperar con nosotros, tal vez estemos en posición de conseguir una compensación financiera por lo que usted ha sufrido y lo que se le ha negado. Es muy sensible porque nunca podemos engañar a estas víctimas. Tienen que entender que es condicional, depende de si hay condena. Si no hay condena, no hay dinero. Pero un enfoque multiagencia, hablando sobre lo que dijo el señor de la OIT, el señor Carrella, que hay una colaboración muy cercana hacia la OIT y la gente que se encarga de los casos de trata, es que tienen abogados especializados de la OIT que trabajan con el equipo de investigación y la fiscalía para identificar no solo los crímenes, sino todas las ofensas o delitos administrativos, porque esos delitos administrativos, bajo ciertos sistemas legales, le van a dar a la víctima los derechos a una compensación civil en un tribunal civil. Y esta es una respuesta centrada en la víctima. Tenemos que explorar todos los medios legales para asegurarnos de que estas personas reciban algún tipo de compensación o restitución por el daño que han sufrido. Y como les dice en italiano, suficiente. Terminamos.